Bueno, quiero invitarle a nuestro hermano William, que está conectado, para ver si nos podía dirigir la oración en este día. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Bueno, Amén. vamos a orar en esta noche para que el Señor nos bendiga y use al hermano Jonathan, que es el profesor de este curso, y que nosotros seamos receptores y que el Señor nos dé sabiduría para poder adquirir este hermoso conocimiento. Oremos, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias porque tú eres bueno. Dios mío, queremos que tú nos bendigas en esta noche con tu palabra, que tú uses a tu siervo, el hermano Jonathan Coronado, Señor Jesucristo, de una manera muy especial. Dale palabra y que tus siervos, Señor, los que estamos aprendiendo, tengamos la capacidad para recibir esta información y poder aprender para poder enseñar a las demás personas, Señor, que tú eres el único Dios todopoderoso que vive y permanece para siempre. Te damos muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, Listo, hermano Jonathan, puede muchas continuar. gracias, hermano William. Bueno, a todos los hermanos quiero darle la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos brinda a cada uno de nosotros de estar aquí para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a hablar sobre la unicidad teológica. Ya miramos las definiciones, la unicidad lingüística, la unicidad histórica. Hoy nos corresponde la unicidad teológica. En esta lección estaremos hablando de la unicidad teológica. Cuando se habla de teología en el mundo académico, se hace referencia al concepto de Dios por medio de términos filosóficos. La unicidad teológica busca en explicar que hay un solo Dios haciendo uso de los términos de la filosofía. Estaremos profundizando en las explicaciones filosóficas de la doble naturaleza de Cristo, el Logo según Juan, la manifestación de Dios en carne, los antropomorfismos de Dios, la teofanía de Dios y la evolución de la doctrina de la unicidad desde el enfoque filosófico. Es decir, vamos a mirar en esta clase lo que es la unicidad teológica y vamos a mirar los términos que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, no hemos caído en cuenta que estamos en el ámbito de la filosofía. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la evolución. Aquí tenemos una línea de tiempo. Vamos a familiarizarnos con el término el monarquianismo, el patripacianista, el sabelianista, el modalismo y la unicidad. Esto es una evolución de nuestra doctrina a través de la historia. Ha evolucionado la terminología. Cada término es teológico. Hoy en día la que más se ajusta a lo que nosotros hemos oído es la unicidad. Hay personas que lo que creen que hay un solo Dios es cuando van a buscar a través de la historia, quieren llamar a los sabelianistas unicitarios. Hay otros que los patripacianismos nos llaman unicitarios y otro es el monarquianismo, que también nos llaman unicitarios. Pero ¿cuál es el pero? Cada palabra debe tener un contexto, una época. Por ejemplo, Sabelio no era unicitario, porque el término que nosotros manejamos de unicidad es totalmente distinto al término que manejaba Sabelio, ya que Sabelio defendía, era un monarquianismo de aquella época. Contrarrestaba a Hipólito de Roma, a Dionisio de Alejandría. No sé si se acuerdan, en la clase pasada estuvimos hablando sobre esto. Entonces, el monarquianismo es del siglo II, el patripacianista también es del siglo II, el sabelianista del siglo III y el modalismo siglo XIX. Sí, el término modalismo es un término moderno. Y por último tenemos lo que es la unicidad siglo XXI. Por eso es que es muy importante, mis hermanos, que nosotros ubiquemos cada término en su lugar, cada término. Y estas palabras han surgido porque son términos teológicos, como ustedes pueden observar, si la Biblia, por ejemplo,
las enseñanzas de los apóstoles, cómo se mantuvo a través de la historia, porque esto es lo que nosotros estamos viendo en esta cronología histórica, es una evolución de la palabra, que en cada generación tenía un significado totalmente distinto, pero la Biblia, que es la parte histórica, ha estado por muchas generaciones. Y la doctrina que predicaban los discípulos de Jesucristo se le conoce la doctrina apostólica. Y todos decimos, todas las religiones del mundo, o la doctrina, la que más se acerca al monoteísmo, dice que sus doctrinas son apostólicas. Creo que todos decimos que nuestra doctrina es apostólica, pero ¿cuál es la verdadera doctrina apostólica? Es la que usa los términos de la Biblia, utiliza las enseñanzas de la Biblia y cuál es el mensaje, la doctrina que maneja las Sagradas Escrituras, que este es el objetivo que nosotros vamos a mirar en el día de hoy. Aquí cuando hablamos del monarquianismo, vamos a recordar, es la doctrina que cree que Dios es un solo rey y que gobierna a su pueblo. Este término fue usado por Tertuliano de Cartago para hacer referencia a su oponente Praxea. Los monarquianos no creían en el cuarto evangelio por el término del logos, y ellos le atribuían este evangelio, este libro, al gnóstico Cerinto. Los cristianos gnósticos creían que en Dios había 30 emanaciones y que cada una de ellas estaba en pareja. De ahí el rechazo de los monarquianos en volverse a la enseñanza del Antiguo Testamento, que Dios es uno y en absoluto. Existen dos corrientes de esta doctrina teológica. Vamos a mirar el monarquianismo dinámico. Es la doctrina que cree que Dios es un solo rey, pero rechazan que Cristo fuese ese Dios único. Para ello era un mero hombre y que recibió un poder, es entre paréntesis, energía, para hacer todos los milagros que hizo. De ahí el término dinámico de energía, poder. Su gran maestro fue Teodoto, quien difundió esta enseñanza en toda Roma, creando confusión a sus adversarios. Su discípulo más destacado fue Pablo de Samosata, quien era un adopcionista y enseñó que el Logo habitó en Cristo después de la resurrección y se ganó un puesto en la divinidad. Es decir, ¿de dónde sacó Teodoto esta doctrina? Pues proveniente de Tertuliano. Por eso que nosotros cuando estamos rastreando la historia, no alcanzamos a hacer distinción entre el monarquianismo dinámico y el monarquianismo modalista o patripacianista. La Trinidad en aquella época no es la Trinidad de la época de nosotros, ya que Tertuliano empleó el término Trinidad para hacer referencia a esas tres prosopos, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero para Tertuliano el Padre fue el único eterno y que el Padre creó al Hijo y luego creó al Espíritu Santo. Por eso que en el Concilio de Nicea se desprende esa rama de los arianos de la doctrina de Tertuliano, aunque en la historia no lo dice, pero eso es lo que nosotros encontramos en los libros históricos que nos narran los trinitarios, porque la historia que nosotros conocemos del siglo II, III y IV nos proviene de libros trinitarios y nosotros pues estudiamos esa doctrina que surgía en aquel tiempo y vamos ya armonizando las terminologías. Entonces, este es el monarquismo dinámico. Ellos eran monoteístas y decían, nosotros creemos que hay un solo Dios, pero no aceptamos que Jesús fuese Dios. Él fue un mero hombre y que el Espíritu descendió sobre él, hizo muchos milagros y se ganó un puesto en la divinidad, un puesto en el cielo. Es decir, de profeta, de mensajeros no bajaron a Jesucristo. Eso es monarquianismo dinámico que posteriormente causó el debate del concilio de Nicea. Vamos a mirar ahora sobre lo que es el monarquianismo modalista. Es la doctrina que cree que Dios es un solo rey y que Cristo es Dios mismo manifestado como hijo. Fue la doctrina que más se difundió en Roma, Asia Menor y toda Alejandría. Sus grandes maestros fueron estos de Esmirna, Praxeas y Sabelio. Fue quien perfeccionó esta doctrina usando los mismos términos que manejaba Tertuliano e Hipólito de Roma.
¿Cuál es la palabra? Prosopon. Le dio un significado de manifestación, revelación o oficio para conservar el monoteísmo de Dios y dijo que Dios es uno solo. Se manifestó en tres prosopos: Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Por eso es que en el siglo XIX esta doctrina de Sabelio se le llamó modalista, pero Sabelio no utilizó la palabra latina de modo, sino la misma palabra griega que utilizó Tertuliano, que es la palabra prosopo. Esa fue la que utilizó, pero dándole un significado de manifestación, de oficio, de revelación, y le asignó un significado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué le asignó Sabelio? Que él es Dios, se manifestó como Padre en la creación. Es decir, que Él es Padre en cuanto a la creación, Hijo en cuanto a la redención. Es decir, cuando Dios se manifestó en carne, vino como un redentor. Y Espíritu Santo en la regeneración, que es cuando habita en la iglesia. Entonces, mire que en la iconografía que nosotros tenemos aquí de Sabelio, ¿qué podemos nosotros observar aquí? Que Sabelio planteó esto. Esa es su iconografía. Dios es el YHWH, sí, el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, ese Dios del Antiguo Testamento es Padre, pero cuando creó el mundo entero, Él fue Hijo cuando se manifestó en carne y Espíritu Santo cuando habita en la iglesia. Para Sabelio, recuerde esto, mis hermanos, para Sabelio, estos oficios no son simultáneos. Es decir, que Dios no actuaba como Padre y como Hijo al mismo tiempo, que ahí vamos a ir construyendo, ahí con el tiempo se fue construyendo la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. Sabelio creía que Dios se manifestó como Padre, luego como Hijo y Espíritu Santo. Es decir, no fue simultáneamente, sino secuencial. Es por eso que en nuestra actualidad hay hermanos bueno, las personas que creen en la unicidad, vemos varias ramas. Hay unicitarios que son modalistas, hay otros que no creen que Dios como Padre y como Hijo fueron consecuenciales, sino simultáneos. Es decir, que Jesús fue Padre, el Hijo y al mismo tiempo. Entonces, eso lo vamos a analizar también, cómo se va construyendo esta doctrina. Mire que la iconografía que nos presenta Sabelio dio a pie posteriormente para que se formara la doctrina de la Trinidad, es decir, donde se va a hacer la separación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es donde entramos en la clase pasada, hablamos de Boecio, de Cartago, él pertenecía a los capadocios, los tres grandes capadocios, y Basilio, perdón, Basilio, yo dije Boecio, Basilio, él cambió la palabra prosopo por la palabra hipostasis, porque él decía que esta palabra se asemejaba a la herejía de Sabelio. Entonces, para evitar que esta doctrina se confundiera como sabelianista, quitaron la palabra prosopo por la palabra hipostasis, que eso lo miramos en la clase anterior, y así fue que se fue reconstruyendo a transcurrir de la historia la doctrina de la Trinidad. Por eso es que esto es algo más teológico y filosófico que bíblico, y eso es lo que nosotros queremos aprender, entender toda esta evolución histórica para luego entender las Sagradas Escrituras, porque muchas veces nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con la gafa de la filosofía y no alcanzamos a ver con precisión qué es lo que Dios nos quiere transmitir a nosotros a través del Nuevo Testamento. Ahora vamos a analizar la primera doctrina y tenemos el monarquianismo, doctrina que enseña que YHWH es el único rey. Distinción y función. Recuerde que en la clase anterior nosotros hablamos sobre estas dos palabritas. Vamos a estudiar el tema del logo, Juan 1:1. Juan 1:1. Mire que cuando nosotros vamos a exponer el tema de la persistencia de Cristo, esto ha causado para muchas personas buscar el origen del Hijo, ya que en aquella época, en el caso de los ebionitas,
y los adopcionalistas, los que creen en la adopción, ellos tenían una doctrina distinta porque ellos partieron el inicio de Cristo a través de su nacimiento virginal y otros lo partieron desde su resurrección. Por eso es que nunca se habló del Hijo Eterno, por eso que Tertuliano, Martín Justino, ellos nunca hablaron, o los grandes apologistas o los padres apostólicos nunca hablaron de un Hijo Eterno. Eso se vino a hablar fue con la aparición de Orígenes de Alejandría, ya en el siglo segundo, perdón, el siglo tercero ya se empezó a hablar sobre la eternidad del Hijo de Dios. Incluso el debate que hubo en Concilio de Nicea precisamente fue eso, porque Ario decía de que el Hijo no era eterno, que él tuvo un principio. Entonces, los opositores que eran monarquianistas, sus opositores, los que dirigían el Concilio de Nicea eran monarquianismo, pero mire que no especifica si era monarquianismo dinámico o era monarquianismo sabelianista. Simplemente la palabra aparece general, abarcando estas dos corrientes. ¿Qué se debatió? Que ellos decían que el Hijo sí es eterno y que tiene una sustancia igual que el Padre, que no fue creado, existió juntamente con el Padre. ¿A qué dio inicio esta controversia? Juan 1:1. En el principio era el lobo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Vamos a iniciar con Heráclito de Éfeso, en el año 540 al 480 antes de Cristo. El logo para Heráclito fue el primer filósofo que empleó este término, el logos. Dice, para Heráclito el logo es la razón, palabra, discurso. Para este filósofo el logo es lo que le da entendimiento e inteligencia a todas las cosas. Es decir, Heráclito cuando empleó este término, porque esto es una palabra griega, lo hizo con referencia que él encontró que en la materia había una inteligencia, había un conocimiento, un entendimiento, y que eso es lo que le daba movimiento a todas las cosas, a la materia, es lo que le llamó el logo. Mire que para Heráclito el logo no es una divinidad, es el pensamiento, la razón, un discurso. No especifica de qué divinidad está hablando, simplemente dijo, hay una inteligencia en la materia, hay sabiduría, como si alguien manejara, como si el mundo hubiera una mente brillante que dirigiera todo el sistema de la creación. Heráclito lo llamó el logo. ¿Qué pasó? Filón de Alejandría en el año 20 antes de Cristo y 46 después de Cristo. Filón de Alejandría fue el primer judío, historiador y helenista, es decir, que tenía el pensamiento de griego, era un filósofo y fue el primer judío que interpretó el Antiguo Testamento a la luz de la filosofía. Por eso a los hermanos que están viendo esta clase, les motivo a que estudie con más detalle quién fue Filón de Alejandría. Y usted se va a llevar muchísimas sorpresas sobre este personaje. Casi el fundamento de la doctrina teológica y filosófica que nosotros manejamos proviene de Filón de Alejandría, incluyendo la exégesis y la hermenéutica, como este hombre interpretó el Antiguo Testamento. Para él, ¿qué dijo él sobre el logo? Es el mediador de Dios. Mire que Filón no conoció el Evangelio de Juan porque ese Evangelio fue escrito en el 98 después de Cristo. Fue escrito en esa época y él murió en el 46 después de Cristo. Pudo haber conocido a Jesús, pudo haberlo oído, pero no hay evidencia para demostrarlo. Pero esa fue su fecha. Él dijo esto, el Logos es el mediador de Dios, el que crea el mundo y da entendimiento a todas las cosas. Él reinterpretó, mire, el demiurgo de Platón con el logo de los estoicos. En el Antiguo Testamento llamó a la sabiduría el logo. El logo era divino y humano. Es decir, mira, escuchen esto, hermano, que el Evangelio de Juan aún no había sido escrito y este hombre ya tenía un conocimiento filosófico
de que el logo era un mediador. Y como Platón habló del demiurgo, ya, mire, ya aquí nos toca estudiar un poquito sobre Platón y averiguar quién era el demiurgo según Platón. Era el intermediario entre el Dios desconocido y el que crea todas las cosas, ya para que ellos decían de que Dios es un ser, pero que él no hizo todas las cosas, sino que lo hizo fue un mediador, que Platón lo llamó el demiurgo, el que estaba entre la frontera, entre lo divino y lo humano. Y Filón, cuando leyó esta historia de esta filosofía, ¿no? Este demiurgo es el logo. Pero ¿dónde sacó Filón sobre el logo? El Antiguo Testamento. Recuerde que los 10 mandamientos en griego, porque él tenía la Septuaginta, se dice decálogos. Claro, está separado. Deca de 10 y logos de palabra, decálogo. Es decir, él encontró que ese logo es la palabra. Y él leyó Proverbios. Recuerde que Proverbios es un resumen de los 5 primeros libros de la Biblia. Y en Proverbios habla de la sabiduría. Entonces digo, esa sabiduría es la Torá, la que estuvo en el principio de la creación. Y fue lo primero que Dios creó. Por eso que él habló que ese logo de Platón era el mismo logo del Antiguo Testamento y él lo llamó la sabiduría y que tenía divino y humano. No habló de naturaleza divina ni naturaleza humana, solamente dijo el logo era divino y era humano. Es decir, fue el creador, el intermediario de Dios y que a la vez fue que interactuó con el ser humano, interactuó con Moisés, con Aarón. Es decir, mire, Filón, con este conocimiento filosófico, empezó a buscar en la Biblia los significados y empezó fue a asociar. Por eso que a nosotros cuando nos hacen la pregunta, ¿qué es el logo? Y nosotros decimos, no, el logo es un plan. El logo es un pensamiento, el logo es un mensaje. Hermano, nosotros en realidad no estamos pensando como el evangelista Juan, nosotros estamos pensando como Filón de Alejandría, estamos pensando como Heráclito, estamos pensando como un filósofo. Por eso que nosotros no alcanzamos a distinguir y por eso es que vienen las discusiones. La Biblia es tajante, la Biblia no dice que el logo es un mediador, la Biblia no dice que el logo es un plan o es un pensamiento. Juan lo deja claro. El logo es Dios. Él lo deja claro. Claro, en la traducción dice era Dios, pero en el texto griego, cae logo, que en logo sí, protonteo, que teo sin logo. Es decir, y el logo es Dios. Eso es el logo. Es decir, Juan deja claro que aquí no está hablando de un intermediario, sino de Dios. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esto. De aquí, de este conocimiento, vamos a hablar de otros dos personajes que tomaron la interpretación de Filón de Alejandría y le dieron un significado. Aquí aparece Tertuliano de Cartago en el año 160 y 220 después de Cristo. Tertuliano era de corte de Cartago, es decir, era romano, pero muy influenciado en la filosofía y él perteneció a una doctrina que era montanista. Él habló del logo de esta manera, el logo es el hijo. Mire que Filón no dijo que el logo es el hijo, ¿cierto? Porque Filón aún no creyó en Jesucristo, si oyó no tuvo tanto conocimiento. Por eso es que él habló de un mediador, pero no dijo que era el hijo. Pero fue Tertuliano que dijo que ese logo de Heráclito, ese logo de los estoicos, ese logo de Filón de Alejandría es el hijo. Mire, ya aquí estamos entrando ya en un campo de la Trinidad. Dice, es el Hijo, dice, y Él es el primer ser creado por el Padre, pero que tiene la misma sustancia del Padre y está subordinado a Dios. Es decir, la Trinidad de Tertuliano es distinto a la Trinidad moderna porque la Trinidad moderna no cree que el Hijo es subordinado, ni mucho menos que es creado, porque precisamente, hermano, esa fue la discusión que hubo en el Concilio de Nicea con Ariano, que Ariano decía que el Hijo era un ser inferior a Dios, y eso es lo que creen los testigos de Jehová. Incluso aquí tenemos de dónde sacó este Tertuliano el conocimiento del logo para asociarlo con el hijo, porque ya esto es, hermano, filosofía. Es decir, que era un logo, era un mediador. Eso es lo que era un logo, un mediador. Si para Tertuliano
el logo viene siendo el Hijo, eso significa que el Hijo viene siendo el mediador, es decir, que Dios a través del Hijo creó el mundo entero. Eso es lo que está planteando. Y luego viene lo que es el Espíritu Santo, que procede del Padre, que él lo llama grado, primer grado, segundo grado y tercer grado. Después de esto, hermano, tenemos a Plotino. ¿Por qué voy a citar este personaje del año 205 al 270 después de Cristo? Porque este personaje, Plotino, es el fundador del neoplatonismo. Dice, fue un gran filósofo, él no fue cristiano, pero conocía la doctrina cristiana. Fue un gran filósofo y aportó conocimiento al mundo cristiano. Mire, mezcló los conocimientos de Pitágoras y de Platón, las tres hipostasis que gobiernan al mundo. ¿Cuáles son? El uno, el nous, que es el logo, y la psique, que es el alma. Lo llamó la tríadas de Dios, padre del neoplatonismo. Es decir, mire, ve que Tertuliano está colocando las bases de la Trinidad de forma subordinada y este filósofo está colocando las bases de hablar de la hipostasis. Por eso es que Boecio, Basileos el Grande, cuando toma de esta doctrina filosófica, toma la doctrina de Pitágoras y empieza a unificar estos conocimientos filosóficos para poder crear lo que se le llama la doctrina de la teología, de la Trinidad. Mire, que ¿por qué menciona a Pitágoras? Porque Pitágoras, el número favorito de Pitágoras es el número 3. De ahí viene la doctrina, el aporte que le dio a la matemática con la fórmula de Pitágoras, el triángulo equilátero. Y el número 3 él definió que el 3 es lo verdadero, es lo entendible, lo comprensible. ¿Y qué hizo este Basileo? Él llamó 3 es igual a uno, 3 es igual a uno. Pero mire que Plotino, que él no era cristiano, habló sobre la hipostasis y este fue el término que utilizó Basileo para reemplazar la palabra griega de prosopo por la palabra hipostasis. Entonces, ¿quién fue el que empleó la palabra prosopo? Se quedó con los sabelios. Hipostasis se creó con la Trinidad. Por eso que cuando nosotros empezamos a debatir con un trinitario, el trinitario es monoteísta. Y nosotros también somos monoteístas. Tertuliano fue monoteísta. Sabelio fue monoteísta. El monarquianismo fue monoteísta. Arios fue monoteísta. Es decir, nosotros no estamos viendo un debate de diferentes dioses, sino de un solo Dios. Pero ¿cuál es el problema de toda esta discusión filosófica? La aparición de Cristo. Cristo al estar en la escena es lo que le dio un giro de 360 grados al monoteísmo. La gente dice, ¿es Dios o no es Dios? ¿Es un ser humano o no es un ser humano? Y ahí empezaron a buscar respuestas, no en la Biblia, sino en la filosofía. Y por eso tenemos toda esta evolución, todos estos términos filosóficos que uno dice, pero hermano, este, ¿de dónde usted sacó todo eso? Eso es historia del cristianismo, cómo se fue evolucionando el pensamiento. Mire, todo inicia con un pensamiento. Ahorita vamos a mirar cuál es el pensamiento que se inició. Entonces, aquí del 270 ya nos asomamos con el Concilio de Nicea, donde se reestructura de que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia y que no fueron creados. El Hijo no fue creado, sino que siempre ha existido con el Padre. Así se quedó, así se afirmó y creemos en un solo Dios. Recuerde que toda esta gente cree en un solo Dios. El problema es cómo va a presentar a este Dios, porque si usted le pregunta a los filósofos cuántos dioses hay, siempre crean un solo Dios, pero los demás dioses lo llamaban emanación, pero siempre había un concepto de que había un Dios supremo. Por eso que Plotino lo llamó el uno, porque ese es lo que Pitágoras, cuando habló de los números, dijo que el uno es la esencia de todas las cosas. De donde viene la palabra unicidad, donde viene la palabra único, donde viene la palabra monoteísmo, incluso las matemáticas inicia precisamente con el uno, no el cero, sino con el uno. Entonces, aquí ya miramos el concepto del logo y cómo nosotros lo vamos a plantear.
¿Cómo nosotros vamos a plantear? Por eso, hermano, que cuando usted escucha a una persona, cuando ya, ¿qué es el logo? Y le empieza a decir que el logo es un plan, es un mensaje, es una razón, ya usted sabe dónde ubicarlo, porque ya eso es filosofía. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el logo es Dios. ¿Y cuál Dios? Obvio que es Dios del Antiguo Testamento, porque Juan no está hablando de otro Dios. Para Juan solamente existe un solo Dios, pero inicia hablando de este Dios maravilloso, el Dios del Antiguo Testamento. Él viene hablando. Cuando estaremos mirando unicidad teológica, unicidad bíblica, perdón, vamos a reforzar, vamos a ver todas las doctrinas que hemos visto desde la parte lingüística, desde la parte histórica y filosófica, y vamos a ajustarla con la Biblia, porque vamos a mirar, bueno, para Juan, ¿qué es el logos? Y vamos a explicarlo bíblicamente. El día de hoy solamente estamos hablando de los fundamentos de la teología unicitaria. Ahora vamos a hablar sobre la doble naturaleza de Cristo. ¿Dónde surgió esta doctrina? Mire lo bonito de todo, hermano. Un pensamiento tiene un origen, un pensamiento. Ese pensamiento se les empieza a salirse raíces. Estas raíces se le llaman argumento o fundamento. Cuando usted tenga un pensamiento, usted necesita argumento para poder sustentar ese pensamiento. Cuando una vez que usted le ha hecho tres o cuatro argumentos a ese pensamiento, con el tiempo se vuelve doctrina. Y cuando sigue pasando más generaciones, se convierte en un mandamiento. Por eso que Jesús les dijo, vosotros habéis cambiado el mandamiento de Dios por tradiciones de hombre. Es decir, fue un argumento que fue evolucionando con el tiempo, tanto así que está arraigado en el pensamiento del ser humano y lo enseñamos como si fuese doctrina de Dios, como si fuese palabra de Dios. Pero todo tiene un origen. En 2 Corintios, en el capítulo 9, 9 o 10, nos habla sobre nuestras armas, que nuestras armas no son terrenales, no son carnales, sino que son ¿qué? Espirituales. ¿Para qué, hermanos, son nuestras armas? Para derrumbar todo argumento, todo argumento. Según Corintios 10, versículo 4 dice así, ve, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción, la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, mire, no pensamientos, sino primeramente el argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, mire, la misma palabra derrumba los argumentos y derrumba el pensamiento. Entonces vamos a mirar dónde se originó el pensamiento de la doble naturaleza de Cristo, porque todo tiene un origen. ¿Dónde inició? Con el gnosticismo. Fue la primera corriente filosófica cristiana, donde mezcló la filosofía con las enseñanzas de los cristianos. Ellos eran dualistas y enseñaron que la materia es mala, perversa, pecadora y producto de todo el mal. Fue creado por el dios Demiurgo. Recuerde que ya nosotros miramos que para Platón el Demiurgo era un intermediario, para Filón de Alejandría era un mediador, pero ya para el gnosticismo el Demiurgo ya era una divinidad. Ellos fueron quienes dijeron que el Demiurgo era una divinidad y que el Dios poderoso no creó la materia, sino que lo creó fue el Dios, el Demiurgo. Ese Dios es un Dios malo, según los gnósticos, claro. Y su imán, que es una serpiente con cabeza de león. En lo espiritual, dice, y lo espiritual es lo bueno, lo verdadero y lo puro. Es decir, los gnósticos separaron la materia con lo espiritual y que se creó un dualismo, porque ellos hablaban de dualismo, la materia y lo espiritual, lo divino y lo humano, la carne y el espíritu, la vida y la muerte, el bien y el mal. Es decir, esto es lo que enseñaba el gnosticismo. Es decir, quiero que hicieron esta corriente filosófica, tomaron de la filosofía de Platón, tomaron la filosofía de Aristóteles, tomaron de la filosofía de Filón de Alejandría y lo mezclaron con las enseñanzas de Jesucristo. Ellos vieron que lo que estaban enseñando los apóstoles en realidad era un conocimiento, porque la palabra gnosis significa conocimiento en griego, y que este conocimiento era el verdadero.
Entonces ellos empezaron a cambiar todos esos términos filosóficos por términos bíblicos, pero siguiendo el mismo patrón de la filosofía. Por eso es que aquí nace lo divino y lo humano. Nace por primera vez. Entonces aquí se asientan las bases. ¿Por qué Jesucristo tuvo dos naturalezas? ¿Por qué tuvo la naturaleza divina y por qué la humana? Y si estuvieron mezcladas o no. Entonces, esto causó, hermano, que el gnosticismo era dualista. Mire que toda esta gente era monoteísta, no eran dualistas, eran monoteístas, tenían sus errores concernientes a Cristo, pero siempre conservaron el monoteísmo. Y estos corrientes filosóficas, el gnosticismo, ya empezó a hablar de dualismo, ya dijo, no, es que Cristo esa parte y el Hijo y Dios es otra cosa. Entonces ya se desprende ya un dualismo y esto es lo que intenta expresar algunos trinitarios. Lamentablemente, al no expresar su doctrina, terminan cayendo en un politeísmo. ¿Y qué le pasa con el unicitario? Si no sabe explicar la doctrina de Cristo y el Padre, del Hijo y el Padre, termina en un dualismo. Por esto que es muy delicado tanto para el trinitario como para el unicitario. Propenso a caer un politeísmo el trinitario y el unicitario está propenso en caer en un dualismo. Vamos a mirar ahora, como tenemos las bases de la doble naturaleza, aquí puse una imagen, la naturaleza divina y la humana. Mire, surge con una pregunta. Si Cristo es Dios, ¿por qué murió en la cruz? Mire, recuerde que cuando nosotros hablamos de filosofía, debe iniciar siempre con una pregunta, porque ese es el filósofo. Pregunta, si Cristo es Dios, ¿por qué murió en la cruz? ¿De dónde viene el concepto de que si Cristo es Dios? Si en el Antiguo Testamento viene hablando de un Dios y luego aparece Cristo y las enseñanzas de los apóstoles, en especial el Evangelio de Juan, presenta a Jesús como Dios. Y dice, pero si no puede ver, no puede ser Cristo otro Dios porque la Biblia dejaría de ser monoteísta y entraría en un dualismo. Pero si es el mismo Dios, entonces, ¿cómo ese Dios habitó entre nosotros? Si Él es un ser espiritual, Él no es material. Entonces, miren, esta pregunta va a conllevar a una serie de doctrinas que van a surgir a lo largo de la historia. La naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Quién presentó estas dos tesis, todo este dualismo? Los gnósticos, la materia y lo humano. Y aquí surge esta doctrina. La naturaleza humana tenemos los ebionitas, que se descomponen del gnosticismo. Tenemos los adopcionismos, que se descomponen también del docetismo. ¿Qué dicen ellos? Del gnosticismo, perdón. ¿Qué dicen ellos? El ebionita dice, escúcheme bien mis hermanos, el Levionita dice de que Jesús fue un mero hombre, y que él fue, él fue un mero hombre, fue como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob, y que éste recibió la unción cuando fue bautizado, recibió esa unción y fue llamado el Cristo cuando él fue bautizado y que no fue producto del Espíritu Santo, sino fue hijo de José y de María. Miren lo importante, hermano, nosotros conocer todos estos puntos de vista, porque esto nos ayuda a nosotros a orientarnos. Luego surgió otra doctrina que fueron los adopcionismos. Ellos también creían que Jesús era humano y que no era divino. Cuando hablamos de humano, porque estaban negando la divinidad. Ellos decían que solamente hay un Dios. Los sionistas eran monoteístas y los adopcionismos también eran monoteístas. Pero ¿a qué están rechazando ellos? A Cristo. Porque ellos decían, no puede haber dos dioses. Entonces tiene que haber un Dios un divino y el otro tiene que ser humano. O tiene que ser un mero hombre. Entonces, de lo humano, ahí lo dejaron como profeta. Entonces, por eso surgieron estas doctrinas defendiendo la naturaleza divina de que había un solo Dios y que Cristo fue un meramente hombre.
En la contraparte, naturaleza divina, tenemos el gnosticismo, que fue quien plantea esta doctrina, y de ahí del gnosticismo se descompone el docetismo. El docetismo dice que Cristo, ellos creían que Jesús es Dios, pero que él no se manifestó como hombre, sino que él tuvo fue una apariencia. Ahí viene la palabra docete, doceta, que significa apariencia, y que él no fue 100% hombre, sino que fue divino. Esa carne que ellos vieron no era la verdadera carne, sino que fue una apariencia, que él no sufrió, no tuvo todo lo que nosotros sentimos como seres humanos. Entonces, mire, estas dos doctrinas el gnosticismo y el docetismo defendían la divinidad, pero negaban la humanidad. Y los ebionitas, los abiocionismos, negaban la divinidad, pero creían en la humanidad. Mire que estas dos corrientes dieron las bases para crear nuevas doctrinas con el tema de la doble naturaleza de Cristo. Aquí tenemos los monarquianismos y los trinitarismos. Los monarquianismos de aquella época, porque estoy hablando de historia, ellos creían que el Cristo era tanto divino como humano. Cuando ellos hablaron de que Jesús era divino, ellos no lo enfatizaron como lo enfatizamos nosotros, que hablaban del Padre. Él lo decía que viene de la misma sustancia del Padre, de la misma sustancia. No es que él era el Padre, sino que tenía la misma sustancia del Padre porque tiene que haber un solo Dios. Recuerda que el monarquianismo de Sabelio no era simultáneo, sino secuencial. Y el trinitarismo no es la misma doctrina que practican los trinitarios modernos, sino la que practicó Tertuliano, de que había un solo Dios pero que en Cristo habían esas dos naturalezas, la divina y la humana, y eso es la explicación que da porque el Hijo, Tertuliano dice que fue el Hijo que se manifestó en carne y no el Padre que se manifestó en carne. Y que, ¿por qué se le llama Dios? Porque tiene la misma sustancia, procede del Padre y por eso es Dios, pero no es el Dios supremo. Tertuliano siempre recalcó, no soy politeísta, no soy dualista, yo soy monoteísmo y creo en el monarquianismo y lo presento correctamente y no como un praxea que por defender el monarquianismo termina crucificando al Padre. Por eso que Tertuliano lo llamó patriparsatista. Entonces, mira, aquí tenemos, mis hermanos, cómo se va construyendo. Esto es lo bonito que nosotros aprendamos esto, cómo se construye un pensamiento, cómo se construye una doctrina, cómo se construyen los argumentos para que esa doctrina sea susceptible, para que sea sostenible a lo largo de la historia. Mire que todo inicia con un pensamiento. Esto, esta doctrina dio a pie a otra doctrina. Tenemos los arianismos. Los arianismos creían que el hijo era inferior al padre. Luego tenemos la doctrina de los apolinarismos, y lo tenemos que lo estoy señalando, permite utilizar enlace, apolinarismo. ¿Qué creían ellos? Jesucristo tenía un cuerpo humano, pero no tenía un alma humana, es decir, ellos creían en la naturaleza humana de Cristo, pero que su pensamiento, su espíritu no era humano, sino era divino. Luego viene el nestorianismo. Ellos decían que en Cristo coexisten dos personas distintas, la humana y la divina. Es decir, Nestoriano decía que en Cristo habían dos mentes, que habían dos voluntades, habían dos personas, uno que pensaba como humano y el otro pensaba como divino. Mire cómo se van formando estas doctrinas a lo largo de la historia. Luego tenemos los monofisismos. El monofisismo creía que en Cristo tenía una sola naturaleza, que era la divina, y miren, y que esta naturaleza divina absorbió la humana. ¿Cuándo la absorbió? En la resurrección. Es decir, el monofisismo, ellos creían que Cristo tuvo una sola naturaleza, que fue la divina, y la humana fue absorbida por la divina. ¿Cuándo? En la resurrección. Luego tenemos los miafisismos, ellos decían que Cristo posee una única naturaleza, pero fue una mezcla entre lo divino
y lo humano. Estos son los miafisismos. Es decir, es como usted habla de el agua y el limón, y usted lo fusiona y forma el agua y el limón. El miafisismo decía de que en Cristo hubo una mezcla. Lo divino y lo humano se mezclaron y formaron un ser, que es lo que ellos llamaron Cristo. Y luego tenemos el monotelismo, que ellos decían que en Cristo tiene una sola voluntad, y esa voluntad de naturaleza divina. Entonces, mire todo esto lo que ha causado, hermano, a lo largo de la historia, por tratar de defender un pensamiento filosófico, porque toda esta gente no se preocupa en entender las Sagradas Escrituras, sino más bien entender la filosofía. Vamos a razonar, vamos a pensar. Y hubo una discusión si Cristo era divino, si era humano, o si hubo naturaleza. Entonces, ¿cómo fue eso? Por eso es que cuando nosotros tratamos de explicar a Cristo, al Hijo y al Padre, y hacemos uso de estas doctrinas filosóficas, caemos en un dualismo, porque nosotros decimos, no es que Jesús es el Padre, pero el Padre no murió en la cruz, sino el Hijo. Yo me dice, pero ¿cómo así? Si acaba de decir que Jesús es el Padre y luego dice que el que murió en la cruz no fue el Padre, sino el Hijo. ¿Por qué? Entonces, no, porque es que lo que murió fue lo humano y no lo divino. Dios no puede morir porque es divino. Lo que está muriendo es lo humano. Entonces, mire que caemos en un dualismo, porque la gente que va a escuchar, pero ¿cómo así? ¿En qué parte de la Biblia dice que Cristo tuvo dos naturalezas? Hermano, no hay un texto bíblico que diga que Cristo tuvo dos naturalezas. Eso está en la mente de nosotros, en la filosofía. Y usamos términos, porque ni siquiera la palabra naturaleza que nosotros estamos empleando no es la palabra bíblica que es morfe. La Biblia sí habla de que Cristo fue en forma de Dios y en forma de siervo. Pero la palabra naturaleza, que es pisi, que significa la descripción de la sustancia de la usía, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la filosofía. Y ya miramos por qué, porque están mirando de que la manifestación de Dios en carne fue como el primer hombre que Dios creó, con esas condiciones físicas, con esas debilidades, y así que lo plantea. Y algunos dicen, bueno, como Dios se manifestó en carne como el primer Adán, este pudo haber pecado. Entonces ahí incluso hay otra problemática surge aquí con esa pregunta. Sobre la doble naturaleza, la voluntad de Dios. De Cristo tuvo dos voluntades. Eso no, sí, la divina y la humana. Entonces ahí viene la discusión, pero si Él es Dios, porque tiene dos voluntades. Entonces, hermano, el momento de nosotros de explicar esta doctrina, porque no está en la Biblia, caemos en ese dualismo y terminamos dividiendo a Cristo. Lo mismo que hicieron los trinitarios, dividieron a Dios en tres hipostasis. Y ahora algunos unicitarios terminan no dividiendo a Dios, sino a Cristo en dos. Por eso que hubo alguien, creo que fue nestoriano, lo llamaban el doble Cristo, porque creía en dos Cristos, el divino y el Cristo humano. Y esto dio a pie, hermano, para la base de la unión hipostática. Esto dio la base de esta unión. Cuando se habló de la unión hipostática? En el concilio de Calcedonia, ya en el siglo quinto. En este concilio de Calcedonia se habló por primera vez que en Cristo fue esa unión. Porque la hipostasis, ya sabemos que reemplazan la palabra prosopo por la palabra hipostasis. ¿Qué es lo que se está uniendo? La naturaleza divina y la humana. Es decir, en ese concilio dice que hubo una unión, pero que no hubo confusión, no hubo mezcla, no hay división, pero y hay una unión. Esto es difícil de digerir, pero ellos dijeron, así lo planteó el concilio de Calcedonia, que Cristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Como humano, ya sabemos, y como divino y resucitó a Lázaro y todo lo que se completó el credo del concilio de Calcedonia. Por eso es que cuando usted escucha a un trinitario hablar sobre Cristo, y usted habla de que Cristo tuvo dos naturalezas, porque usted dice, bueno, ¿quién murió en la cruz? Ellos no van a decir que lo que está muriendo es el hijo, el que está con el Padre, porque el hijo para ellos es Dios. Y ahí quien está muriendo es un humano. Entonces, si muere el hijo en forma de Dios, la Trinidad desaparece. Entonces ellos tienen que explicar que lo que están muriendo allí en la cruz de Calvario
es una humanidad y no una divinidad. Y la divinidad que está en ese humano es el Hijo de Dios. Es decir, no el Padre, sino el Hijo que está en Cristo. Nosotros no decimos eso. Nosotros cuando el momento de explicar la doble naturaleza de Cristo decimos que lo que está muriendo en la cruz es el humano, pero lo divino es el Padre. Entonces ahí viene el tema de discusión del comportamiento del pensamiento. Ya esto es filosofía, no voy a seguir indagando más sobre esto. Entonces, mire, aquí ya terminamos, mis hermanos, y aquí terminamos lo que es la doble naturaleza de Cristo. Mire cómo se formó a través de la filosofía, el gnosticismo, llegó al concilio, a los credos, y actualmente tanto el trinitario como el unicitario así lo enseñan. Este es el error que nosotros caemos. Decir que el trinitario es monoteísta. Y ellos nos dicen a nosotros que somos dualistas. Entonces aquí está. Ellos son monoteístas, nosotros también somos monoteístas. Pero ¿cuál es el problema? ¿De dónde está radicando esta discusión? Que ellos dicen que hay tres personas. Nosotros decimos que no hay tres personas, sino son modos, son manifestaciones. Incluso hasta decimos que hay tres manifestaciones. Pero no se preocupen, mis hermanos. Sé que de pronto esto le parezca a ustedes de pronto como un poquito fastidioso porque es historia, pero esto nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos, nos va a ayudar a nosotros a entender los pensamientos de las personas, de la filosofía, de muchos teólogos tienen mucha filosofía. En la próxima clase vamos a mirar cómo presentar todo este material con la Biblia y usando términos bíblicos, nada de filosofía, sino la mera Biblia. Y aquí le tiro un dato. Eh, Juan, cuando empleó la palabra logos, utilizó 62 veces esa palabra en el Evangelio de Juan. 62 veces. Y a nosotros nos hicieron ver que nada más lo usó una sola vez, que fue en el capítulo 1. Eso lo vamos a mirar en la próxima clase cuando demos la unicidad teológica, la unicidad bíblica. Sobre la doble naturaleza, vamos a explicar cómo los apóstoles plantearon y hablaron de Jesucristo. Ellos no dijeron divina ni humana. Ellos utilizaban sus términos. Pablo fue que habló sobre la morfeteo, la forma de Dios, y morfe, dulo, la forma de siervo. Esos son los términos que nosotros tenemos que utilizar porque hay sustento bíblico. Y vamos a ir, y los apóstoles, en especial Juan, va a desarrollar sobre quién es el Padre y quién es el Hijo, y cómo cómo Juan lo presenta sin alterar la doctrina del Antiguo Testamento, y es que hay un solo Dios. Eso lo vamos a aprender en la próxima clase. Hasta el momento estamos mirando cómo se formó la doctrina de la doble naturaleza y cómo llegó a nuestro tiempo y cómo nosotros lo utilizamos. Y por eso algunos de nosotros, ministros, hermanos, han caído en un dualismo por indagar en la doctrina de la deidad de Cristo, han caído en un dualismo. Y algunos, otros, se han ido a la Trinidad porque han visto que la Trinidad es la que mejor explica este tema. Pero no es así, mis hermanos. Ambas doctrinas son teológicas y hay una línea histórica sobre estos temas. Y por último, vamos a hacer una pregunta. ¿Dios tiene una imagen visible? Y aquí tenemos una palabra, hermano, no sé si ustedes lo han oído, es la palabra teofanía. Esta es otra palabra filosófica y creo que muchos de nosotros, no está en la Biblia, pero nosotros la utilizamos como si fuese bíblica, hermano, que eso fue una teofanía. Mire, todo pensamiento tiene un origen. Teofanía del griego antiguo teofanía, término compuesto por teos, Dios, y faino, manifestaciones. Recuerde la palabra cuando estudiamos escatología, epifanio, que epifanio, cuarto, esa palabra significa Dios manifestado. Por eso que él mismo, los macabeos lo consideraron algo, un sacrilegio de él mismo autodominarse Dios manifestado. Y viene la palabra faino, manifestación, aparición. Es la manifestación local de una deidad o seres humanos, como puede ser la aparición visible. Es decir, esta palabra nosotros la encontramos en la Ilíada,
de Homero, donde los dioses se hacían visibles ante los ojos humanos. Y ellos emplean la palabra teofanía, sí, manifestaciones visibles de Dios, mira, manifestaciones visibles de Dios, donde se aparece incluso. En la Ilíada cuenta Homero una leyenda donde Zeus se le apareció a un hombre mortal y lo quemó, lo mató. Es decir, con su resplandor mató al hombre. Y por eso que Zeus desde ahí en adelante empezó a usar otras formas para darse a conocer al hombre. Y lo que Homero llamó teofanía, la forma visible de Zeus para no matar al hombre. Usted imagínese a alguien que leyó la Ilíada de Homero y vaya a leerse el Antiguo Testamento y encuentra esa porción que dice, y no podrá ver mi rostro porque no hay hombre que me vea y me siga, y siga viviendo. ¿Usted cree que pensaría ese filósofo al leer esa porción de la Biblia? Que Dios también tiene teofanía. Porque recuerde que la teofanía es una manifestación visible, pero no es real. No, esta manifestación no es lo real de Dios, sino que es una visibilidad para Dios interactuar con el hombre, pero que nadie lo puede ver. Por eso empieza la palabra teofanía. En la obra de Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh de los sumerios, también se empleó este término de teofanía, ¿sí? Cuando se tradujo la obra de Gilgamesh al griego, se empleó la teofanía, es decir, forma visible de Dios. Y mire quién fue el primero que empleó esta palabra en la Biblia, fue Filón de Alejandría. Filón de Alejandría vio que Dios en el Antiguo Testamento no, nadie lo podía ver. Nadie sabía su esencia. Por eso aquí le hice la pregunta, ¿tiene Dios una imagen visible? Porque el Dios que presenta la Biblia es invisible, aparentemente es invisible, aparentemente. Filón observó con la filosofía, con este conocimiento filosófico que él tenía, pobrecito. Al estudiar el Antiguo Testamento, él se dio cuenta de que Dios también tiene teofanía. Sí, esa teofanía, recuerde que no es la apariencia de Dios. Y encontró la teofanía del ángel de Jehová, que posteriormente los gnósticos lo llamaron el arcángel, por eso es que los adventistas dicen que Jesús es un arcángel. ¿Vieron dónde vienen los conceptos? Encontramos también la zarza, la columna, cuando se le apareció a Abraham en esos tres varones en Manre, y ellos empezaron a observar de que Dios siempre, cuando se le manifestaba, se le hablaba al hombre, siempre tenía su teofanía. Y el único pasaje, porque no hay más, que al final le llamó la atención fue la que está en Éxodo 32, donde dice que no, no hay hombre que me vea y siga viviendo. Claro, la traducción da a entender eso, pero cuando estemos dando unicidad bíblica, vamos a explicar este punto de las Sagradas Escrituras, porque este texto tanto en griego como en hebreo no se está generalizando, sino que se está refiriendo es a los pecadores, que Dios al hombre pecador, por muy poderoso que sea, no puede ver el rostro de Dios. Pero esto no quiere decir que no todo el mundo lo puede ver, porque Moisés, al fin y al cabo, vio el rostro de Dios. Entonces, mire que nosotros, esta palabra, al ser un término filosófico que no está en la Biblia, nosotros lo hemos acuñado y hemos revisado todo el Antiguo Testamento, hasta hemos llegado al punto de decir que Melquisedec era una teofanía de Dios. Fíjense, Melquisedec una teofanía de Dios. Y empezamos a hablar de teofanía, y ni siquiera sabemos qué significa esa palabra. Ya lo miramos, manifestación de Dios. Y aquí le hago una pregunta. ¿Cristo es una teofanía? No me vaya a responder. ¿Cristo es una teofanía? Entonces uno dice, no, hermano, ¿cómo se le ocurre? Cristo es lo real. ¿Qué teofanía? Significa manifestaciones. Y la Biblia habla de que Dios fue manifestado en carne. Entonces, esta es la palabra que los cristianos dejaron a Dios en el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento se surgió una nueva palabra que fue la palabra cristofanía. Es la expresión. Para el Nuevo Testamento, cristofanía. Para el Antiguo Testamento, teofanía. Y la otra palabra que vamos nosotros aquí a analizar, que también es filosófica, es antropomorfismo. Otra palabra filosófica introducida a la Biblia. Del griego antropo, hombre, y morfe, significa forma, ¿sí? Forma humana. Es la atribución
de características y cualidades humanas a los animales de otras especies, a objetos, a fenómenos naturales y divinidades. Es decir, el término antropomorfismo en el griego era para darle cualidades a objetos o animales humanas. Eso es lo que es antropomorfismo, darle cualidades o características humanas. Esta palabra se empezó a utilizar en la Ilíada también de Homero para hacer referencia a esas cualidades de los dioses con los seres humanos. Recuerde que cuando usted lee filosofía griega, usted se da cuenta que los dioses se peleaban, se hacían guerra entre ellos. Eso es antropomorfismo. Que tuvieron hijos, eso es antropomorfismo. Que tenían amor, que sentían sensación, se enamoraban, se odiaban, le gustan las alabanzas, los cánticos, otros son sabios, inteligentes. Todo eso son cualidades humanas, pero que esas cualidades humanas pasaron a identificar a los dioses. Por eso es que los griegos eran más sofisticados en cuanto a las divinidades, porque lo veían tanto Zeus como Apolo, eran figuras humanas, pero sus cualidades eran humanos también. Entonces, Homero trató de darle a los seres humanos que los dioses eran humanos también y que tenían las mismas cualidades de los seres humanos. Eso es así con Dios. La Biblia, sí, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, encontramos, no, esa palabra no está en la Biblia, pero nosotros decimos, "Mano, que eso es un antropomorfismo de Dios. La mano de Dios, el brazo de Jehová, los ojos de Dios, el alma de Dios, el corazón de Dios. Y Dios se arrepintió. Entonces, todo esto, hermano, llevó al Filón de Alejandría de interpretar que esas características y cualidades humanas hacía Dios humano. Pero esos antropomorfismos no es tanto para hablar de su sentido alegórico, porque el antropomorfismo puede ser literal y puede ser alegórico. ¿Qué significa el brazo de Jehová? El poder. ¿Qué significa la diestra? El poder. ¿Qué significa los ojos? Que todo lo ve. ¿Qué significa el corazón? Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, algunas características le dan significado, pero no a todas. Pero esas características de Dios en el Antiguo Testamento no es para hablar de antropomorfismo, es para hablar del plan de Cristo. Por eso es que, mira, hermano, cuando Cristo aparece en la escena, Dios aparece en la escena, aquí entre nosotros, en el ámbito humano, en la tierra, rompió todo paradigma, porque usted no puede decir que Cristo es un antropomorfismo de Dios en el Antiguo Testamento, porque Él es un humano 100% real. Usted no va a entender el nacimiento de Cristo como algo espiritual o algo alegórico. Hermano, eso fue real. Entonces, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento fue para preparar el mensaje del Nuevo Testamento. Por eso es que, hermano, tanto teofanía como antropomorfismo nosotros lo utilizamos, estas dos palabras griegas, para argumentar de que Dios no tiene una imagen. Y que Cristo, no, pero la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios, sí, pero estoy hablando del Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento no tenía imagen. Y hermano, Dios sí tiene una imagen. Incluso cuando terminemos este curso, vamos a hablar sobre Cristología 2 y vamos a hablar sobre los 10 mandamientos, mostrando a Cristo en los 10 mandamientos. Y uno de esos vamos a enfatizarnos sobre no te harás imagen. Porque Dios le prohibió a Israel no hacerse imagen. No es que Dios no tuviera una imagen, sí la tiene. Pero tanta es la filosofía que nosotros nos han enseñado y estamos cargados de tanta filosofía que no alcanzamos a ver lo que Dios nos quiere mostrar. Bueno, mis hermanos, Señor Jesucristo le bendiga. Hasta aquí terminamos esta hermosa lección. El miércoles vamos a dar inicio en unicidad bíblica. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede levantar la mano. Mano Johnny, Bueno, Dios les bendiga a todos, compañeros. amén. Tres preguntitas, hermano Jonathan, Ujú. referente a la temática. Bueno, uno escucha aún maestros de nuestra iglesia hablar de la doble naturaleza de Cristo. Tenemos ya, gracias a Dios, una ruta señalada doctrinalmente
cuando hablamos de este tema de la doble naturaleza, sabemos pues que ya se está refiriendo a un término filosófico, que la palabra ideal o adecuada es hablar de la forma. Lo presenta el apóstol Pablo, hablando de forma de hombre, forma de siervo. Esa, gracias a Dios, ya la tenemos clara, pero reitero, hemos escuchado de maestros de nuestra iglesia hablar acerca de la doble naturaleza. Dos, el término, bueno, nosotros hablamos de la divinidad de Cristo. Me gustaría escuchar un poquito acerca del punto de vista suyo, acerca de la divinidad de Cristo. Tenemos claro ese tema. Tres, importante porque el antropomorfismo es un término filosófico también, pero lo ideal de nosotros, cuando habla de la mano de Dios, que usted nos lo ha dado a entender muy claro, los ojos de Dios, el corazón de Dios, está refiriendo o estaba señalando a Cristo. Me pareció muy interesante esa parte, porque siempre hablábamos de esa terminología, antropoformismo, para señalar pues esas características y cualidades humanas. Pero eso nos hace un énfasis mmm, referente a lo que es Cristo como tal. Sí, nos está hablando, nos está aproximando a esa gran revelación de Cristo. Y por último, hay un debate, o bueno, el tema de la palabra sobrenatural. Me gustaría escuchar su punto de vista referente a la palabra sobrenatural. Gracias, hermano Jonathan. Bueno, mi hermano, gracias por esas preguntas. Bueno, la mayoría de las últimas preguntas que usted formuló, esa se la voy a responder en la próxima clase cuando demos unicidad bíblica, donde vamos a emplear los términos bíblicos de hablar la divinidad de Cristo, pero vamos a utilizar los términos de Cristo, los términos bíblicos, porque no vamos a enfatizarnos de Cristo como tal, sino del Dios del Antiguo Testamento. Cómo vino y habitó y puso su tabernáculo en nosotros, y cómo explicar esa visita de Dios con el ser humano. Eso lo vamos a explicar desde el Antiguo Testamento porque los fundamentos de la doctrina de Cristo está en el Antiguo Testamento y no en la filosofía. Por eso que vamos a hacer uso de los términos bíblicos y vamos a hacer uso también de de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y con respecto al tema de sobrenatural, pues algo que está sobre encima, que sobre significa algo encima de lo natural, cosas extraordinarias. Eh, yo en ese caso, hermano, no, como filólogo me toca buscar la etimología y su campo semántico, ¿no? Porque eso es lo que me dedico yo, a buscar los significados a lo largo de la historia, la palabra y cómo fue ella sufriendo significado, que eso se llama campo semántico, se le dio significados distintos. Entonces, eso es lo que le puedo añadir a sus preguntas. La próxima clase, yo sé que todos, hermanos, todos vamos a salir satisfechos y vamos a mirar cómo Dios plasmó su mensaje en el Antiguo Testamento y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo para que poder tener resultados, porque lo que hemos hecho a lo largo de la historia es cambiar el mensaje que Dios nos dio y hemos predicado un mensaje totalmente distinto. Esto no quiere decir que nuestros maestros a utilizar la doctrina filosófica de la doble naturaleza sea mala. Bueno, gracias a Dios que Dios le ha dado sabiduría a su pueblo y lo han enfatizado al monoteísmo, pero recuerde que muchos de nuestros ministros han caído en un dualismo y la idea es evitar que se siga cayendo en este dualismo aún entre nosotros. Hermano Jonathan, muchas gracias. Sí, Amén. lo de la doble naturaleza, pues eso es algo que desde que yo tengo uso de razón se ha venido enseñando y sé que nuestros maestros y cuando se habla de la doble naturaleza no nos estamos refiriendo a que hayan o a un término de dualidad, sino que inconscientemente, sí se cae en un pensamiento filosófico. Gracias. Listo, mi hermano. Bueno, el hermano
iPhone 15 tiene la palabra. Edison Córdoba, hermano. Edison Córdoba, hermano, Edison Córdoba. Cuánto gusto, hermano. Mil bendiciones. Amén, mi Y a, hermano. to- y a todos los pastores. Oiga, sí es muy indispensable ah, estudiar, estudiar lo que concierne al término que dijo el hermano Jonier, a lo que me gustaría sí que lo investigara desde su lado semántico, el término sobrenatural, porque realmente es un término que se ha metido mucho a la iglesia, pero surgió a partir como de la nueva era, ¿no? Es un término de la nueva era que viene con una filosofía de la nueva era, supranatural, que es en sí también un término gnóstico, viene como de esa rama, no tiene nada que ver con Dios, sobrenatural, está por encima de lo natural o supranatural. Yo pensaría que viene casi igual, sí, de ocultismo, es preciso, hermano Johnny, viene casi igual con lo que concierne a lo que hablamos ahorita de los gnósticos. Ese término en sí no tiene nada que ver con Dios. Ese es mi punto de vista. No tiene nada que ver con Dios. Y con relación a la doble naturaleza, hermano, lo que usted decía es real. Es muy real, viejo. Seamos realistas porque hemos visto y hemos oído que muchos de nuestros maestros muy veteranos lamentablemente terminaron cayendo. O sea, cuando yo estaba escuchando la enseñanza suya, se me vino a la mente la cantidad, hablando inclusive desde nuestro hermano, a ver, recuerdo el nombre, hombre, que fue miembro del consistorio, no el hermano Eliseo Duarte, sino antes del hermano Eliseo Duarte. Campo Elías. Campo Elías Bernal, es correcto, el hermano Campo Elías Bernal, y grandes hombres, digámoslo así en esa terminología, hombres de mucha envergadura dentro de nuestra organización, nuestra iglesia. Los hemos visto, o sea que es muy peligroso, no es sencillamente como ignorarlo. A mí me parece que sí es muy peligroso, demasiado peligroso el, el, el pensar en eso, en la doble naturaleza. Regularmente, cuando una persona se centra mucho en un tipo de explicación como esa, regularmente casi siempre termina cayendo en dualismo. Mire, ahorita hay, yo no sé cómo se llama, pero son pentecostales del nombre. Yo tuve una disertación con alguien que estuvo visitando mi página y él habló del hermano Álvaro Torres, habló del hermano de todos y defendió mucho la tesis del hermano Eliseo Duarte. Defendió mucho la tesis, la última tesis, no desde el principio, sino la última tesis que también se inclinó hacia la dualidad, que inclusive la iglesia pentecostal le corrigió, el consistorio nacional le corrigió al hermano eso, al hermano Eliseo. Eso yo me di cuenta. Entonces ese personaje que me disertaba en la página daba unos argumentos precisos de los que usted hoy explicó del gnosticismo. Precisos, daba unos argumentos precisos. Es decir, en una parte creen que Jesucristo es Dios, es decir, que hay un solo Dios, que hay un solo Dios. Pero al tratar de explicar como, como la doble naturaleza, lo dividen y terminan siendo dualistas. A mí me parece que es muy interesante tener en cuenta ese detalle. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, hermano Edison Córdoba, por esa participación. Ese el objetivo de esta enseñanza es que nosotros conozcamos los pensamientos filosóficos que están dentro de la iglesia y en la próxima clase cómo utilizar esta doctrina, pero bíblicamente y enseñarlo. Yo sé que
en la próxima clase, mis hermanos, ustedes van a tener una claridad perfectamente cómo debemos que presentar la manifestación de Dios en carne bíblicamente. Muchas gracias, hermano Edison, por esa participación. El hermano Gabriel Medina, no sé si quiere participar. Gracias, hermano Jonathan. Dios les bendiga a todos, los compañeros, pastores, ministros. Hermano Jonathan, pues me gustaría que usted en 3 minuticos más nos regalara pues una ampliación más acerca de de la terminología que hemos oído tiempos atrás, hablando de la unicidad, que Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu. Bueno, en fin, me gustaría que ampliara un poquito más acerca de esto porque sí lo escucha uno a menudo en muchos ministros y le recalcan eso a uno, es decir, que pues uno ve que ahí hay cosas que hay que ponerle la lupa también. Bueno, mi hermano Gabriel, recuerde que el término modalista es del siglo XIX y el término unicidad también del siglo XIX y es la que más perduraron en esta época. Los trinitarios llamaron a los unicitarios modalistas porque decían que Dios tenía tres modos: modo Padre, modo Hijo y modo Espíritu Santo, incluso hasta el celular, modo avión, modo silencio. Se burlaban de nosotros con respecto a eso. Entonces, ¿qué es lo que plantea el modalismo? Es darle una explicación por qué Dios se llama Padre, por qué Dios se llama Hijo y por qué Dios se llama Espíritu Santo. Entonces, para dar una explicación a esos términos bíblicos, se acuñó al modalismo. Ahora, esta doctrina modalina, ¿de dónde procede? Eso no, que sabe, viene de Sabelio. Sabelio no era modalista. Sabelio nunca utilizó la palabra modo para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nunca. La palabra griega que utilizó Sabelio fue prosopo, que fue la misma que utilizó Tertuliano también. Sino que la palabra prosopo, en griego, que ahorita en la próxima clase vamos a mirar estos términos bíblicos, Sabelio lo relacionó con manifestación, como oficio de Dios. Es decir, Dios tuvo la prosopa del Padre. Y él va a dar una explicación por qué Dios fue llamado Padre en la creación. Eso lo está planteando es Sabelio. Eso es de Sabelio. Eso no es de la Biblia. Eso es de Sabelio. Sabelio está diciendo que Dios fue prosopo en Padre porque Él creó el mundo entero. Esto es delicado porque estamos diciendo, a yo decir de que Dios fue Padre porque nos creó a nosotros, eso estamos involucrando que los ángeles, los animales y todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y por eso que Él es el Padre. Todos somos hijos de Dios y ahí caemos ya en un error. Segundo, que plantea Sabelio, de que Dios fue prosopo como hijo en la redención. Es decir, que el Dios verdadero se quita el prosopo de padre y ahora se coloca el prosopo de hijo. Es decir, va a actuar como un redentor, como humano. Entonces, ahí es donde vamos nosotros el momento de explicar, bueno, Dios se manifestó en carne, pero no meramente Él fue el redentor, Él cumplió muchos roles, fue sacerdote, fue rey, fue profeta, fue apóstol, fue maestro, mucho. Es una diversidad y no meramente una sola función. Entonces ahí también hay una debilidad bíblica, pero eso lo está planteando Sabelio. Y el tercer prosopo fue la regeneración. ¿Cuál es esa regeneración? Pablo utiliza ese término haciendo referencia al Espíritu Santo habitando en la iglesia, es decir, que para Sabelio el Espíritu Santo no es Cristo, no es Jesús, sino es una manifestación. Y Sabelio termina planteando de que Dios tiene tres manifestaciones, que eso se llama los tres modos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios tiene una sola manifestación. Una sola, hermano. Dios no tiene ni tres, ni cuatro, ni cinco manifestaciones. Una sola. Y todos sabemos cuál es. Que Él se hizo carne. Que es lo que vamos a hablar para la próxima clase. Listo, hermano Gabriel, el aporte que le puedo Gracias, dar hermanito Jonathan. históricamente. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta de la clase que hemos dado? Bueno, no siendo así, el Señor Jesucristo le bendiga. El video lo subo mañana, mis hermanos. Ahí ya le compartí el material y el miércoles nos vemos con la ayuda de Dios. Eso sí, tráigase su cuaderno, sus lápices, la Biblia, porque ahí sí vamos ya
vamos a descargarnos de todo este recuento filosófico e histórico y vamos a irnos a la Biblia, lo que nos encanta a nosotros, a entender la Biblia, cómo explicar la manifestación de Dios en carne desde el Antiguo Testamento, cuáles fueron los términos que utilizaron los apóstoles para hablar de Cristo en la cruz del Calvario, que no solamente no veamos una muerte, mi hermano, sino un sacrificio, que eso es lo que apunta Juan, mostrar a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Y por qué Juan empleó la palabra logos? Todo eso lo vamos a explicar. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia? Que esos términos tienen su significado bíblico. No necesitamos de la filosofía de un hombre que nos defina o nos explique por qué Dios se llama Padre, por qué se llama Hijo y por qué se llama Espíritu Santo. La misma Biblia da esa explicación. Y vamos a utilizar la explicación bíblica. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Gracias por atender ese llamado